Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en este martes 23 de junio del 2020. Continuamos con nuestra carta del apóstol Pablo a los Romanos. Ahora veremos Romanos capítulo 4, versículos 1 al 13, de lo que tuvimos una introducción breve el viernes pasado. Les invito a que leamos juntos esta porción de la palabra de Dios y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección del Señor en la comprensión de su palabra. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a rogar al Señor que nos dirija. Padre Santo, bueno, maravilloso, queremos, Señor mío, darte gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que ahora quieras enseñarnos a través de ella, mostrarnos, Señor, la naturaleza de tu carácter, de tu bondad, de tu amor, de tu justicia. Pero, Señor mío, queremos pedirte que toque nuestros corazones, Señor, para que esta palabra tuya se convierta en una firme ancla de nuestra fe. Bendice a mis hermanos, Señor, llena sus corazones de alegría por entender tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, veíamos rápidamente, hermanos, a manera de recordatorio, que justificación significa un acto judicial mediante el cual un hombre es presentado como justo, libre de toda sentencia. Y vimos que Dios, siendo santo y justo, a la vez puede ser Dios misericordioso solamente, exclusivamente por el Evangelio en Cristo. Porque por el Evangelio en Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz presenta el pago justo por los pecados de todos los que vienen a Dios en el nombre de Cristo para ser precisamente justificados. De esta manera, en la sabiduría divina, Dios puede seguir siendo Dios porque es santo y justo, y a la vez sigue siendo Dios porque obra con misericordia. Esto solamente se puede lograr por la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Vimos que Él nos redimió y pagó
por nuestros pecados. Esto lo vimos en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24, las semanas pasadas. Ahora nos disponemos a estudiar en esta misma porción que veíamos el viernes pasado, que somos justificados solamente por la fe. Y los versículos 1 al 8 nos muestra el apóstol Pablo con toda elocuencia que la justificación en Cristo se alcanza sin obras, solo por la fe. Dice aquí: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense en este detalle. El apóstol Pablo, siendo judío, está presentando para los de su nación que Abraham no fue justificado por las obras. Naturalmente que el pueblo de Israel y la palabra de Dios dan testimonio de que Abraham debió haber sido un hombre sumamente justo en medio de este mundo lleno de conflictos y ruina. Pero aún así, delante de Dios, Abraham no puede gloriarse por sus obras, porque como dice la Escritura, como vimos en Romanos capítulo 3, 23, todos pecaron. Dice Romanos 3, 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Versículo 3 de Romanos 4, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el hecho de que Abraham creyó fue el argumento para ser justificado delante de Dios, no por sus obras. Dice el versículo 4 de Romanos 4:4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si yo trabajo para un patrón y llegue el día sábado, que es el día de pago, y entonces yo voy a formarme en la fila de los que van a cobrar de esa nómina, y entonces el patrón nos dice: aquí tengo un regalo para todos ustedes, y empieza a dar el sobre de la nómina. No es un regalo, es una deuda. Hemos trabajado por un salario y ahora el patrón tiene la obligación, ha contraído una deuda con la mano de obra ofrecida. Pero en el caso de Dios no es así, porque humanamente hablando, nosotros no somos suficientemente buenos, santos, justos, para que la obra hecha por ninguno de nosotros, ni siquiera la de Abraham, pueda ser recibida por Dios como un paquete que abone a nuestra justificación. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, por la palabra de Dios aquí en Romanos 4:4 dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El día de mañana vamos a hablar un poquito más al respecto de este término, aquel que justifica al impío. Es un término que tiene mucha importancia por su trascendencia en medio de la ley de Dios. Nadie puede justificar al impío. Humanamente hablando, si un hombre justifica al impío,
entonces este viene a ser peor que el mismo impío que ha sido justificado por un hombre injusto que ha puesto algo de señal de justicia sobre alguien que es culpable. Pero dice el versículo 5, Romanos 4:5, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El apóstol Pablo está citando el Salmo 32, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, esta bienaventuranza que menciona el rey David en el Salmo 32 hace referencia a la paz y a la satisfacción que puede tener una persona que es culpable, pero que recibe la gracia de Cristo para que por la fe se encuentre o se presente como justificado delante de Dios. Recordemos que la justificación es un término judicial. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El apóstol Pablo está aclarando para los de su nación, porque él es un judío, que Abraham no fue justificado por sus obras, aunque haya sido un hombre sumamente justo, no delante de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser justificado? De forma inherente, Abraham creyó a Dios cuando Dios le habló. Vamos a mencionar esto también la próxima semana en Génesis capítulo 15. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, y mediante esta fe Abraham fue justificado, tal como el rey David, cuando también fue justificado por su fe. Dios les bendiga, hermanos. No se pierda la transmisión de mañana miércoles. Compartan, participen comentando, haciendo preguntas. Les invito a que no dejen de leer su Biblia, no dejen de orar. Sigamos adelante en comunión con nuestro Señor. Dios les bendiga.